Llegamos a la mitad de nuestra presentación. La serie Feliz para Siempre del 3 de abril. Queremos saludar a los 72 jóvenes que están conectados y a los adultos que están en las distintas plataformas. Ayer estuvimos revisando por primera vez, confieso, por primera vez en los 3 años que tenemos de estar transmitiendo, estuvimos revisando el listado enorme de comentarios en la plataforma juvenil con detalle, porque lo vemos así aquí a diario, pero ayer nos pusimos a ver en las estadísticas y les confieso no pude terminar de verlos. Hay cerca de 1 millón de comentarios y agradecemos a ustedes por todos los me gusta que han puesto en estos y los comentarios que han dejado. Además, cómo han compartido esta programación. No tengo palabras para agradecer el apoyo que le ha brindado a esta programación. Y como dijo nuestra amiga Menchi, nos agrada saber que están conectados. Un saludo enorme para todos ustedes. Síganos dejando sus comentarios en la medida de nuestro tiempo. Le daremos respuesta, quizás no a todos, pero a los que podamos. Agradecemos los que sacan tiempo. Nuestra programación dura de 2 a 3 horas todos los días. Y yo sé que no puedo pedirles que estén con nosotros, pues 3 horas es mucho, ¿no? Pero sí, gracias por pasarse por aquí 5 o 10 minutos y gracias por compartir este programa, porque hay mucha gente que están en casa y esta programación les ayuda a permanecer en Cristo. Justamente hoy lunes nos toca en el 4º segmento, que es el tema central de nuestra programación, el camino a Cristo. Y nos toca el capítulo 3. Hemos visto el capítulo 1 que fue dedicado al Padre, al amor del Padre. Hemos visto el capítulo 2 que fue dedicado al amor el amor del Hijo. Y ahora miremos el capítulo 3 que es dedicado al amor del Espíritu Santo. Escuchemos al sitio de Elena G. de White con El Camino a Cristo, capítulo 3. El Camino a Cristo, capítulo 3. Un poder misterioso que convence. ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo se hará justo el pecador? Solo por intermedio de Cristo podemos ser puestos en armonía con Dios y con la santidad. Pero ¿cómo debemos ir a Cristo? Muchos formulan hoy la misma pregunta que hizo la multitud el día de Pentecostés, cuando convencida de pecado exclamó: ¿qué haremos? La primera palabra de la contestación del apóstol Pedro fue: arrepentíos. Poco después, en otra ocasión, dijo: arrepentíos, pues, y volveos a Dios, para que sean borrados vuestros pecados. El arrepentimiento comprende tristeza por el pecado y abandono del mismo. No renunciamos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. Mientras no lo repudiemos de corazón, no habrá cambio real en nuestra vida. Muchos no entienden la naturaleza verdadera del arrepentimiento. Muchas personas se entristecen por haber pecado y aún se reforman exteriormente porque temen que su mala vida les acarree sufrimientos. Pero esto no es arrepentimiento en el sentido bíblico. Lamentan el dolor más bien que el pecado. Tal fue el pesar de Esaú cuando vio que había perdido su primogenitura para siempre. Balaam, aterrorizado por el ángel que estaba en su camino con la espada desenvainada, reconoció su culpa porque temía perder la vida, mas no experimentó un sincero arrepentimiento del pecado. No cambió de propósito ni aborreció el mal. Judas Iscariote, después de traicionar a su Señor, exclamó: «He pecado entregando la sangre inocente». Esta confesión fue arrancada a su alma culpable por un tremendo sentimiento de condenación y una pavorosa expectación de juicio. Las consecuencias que habría de cosechar le llenaban de terror, pero no experimentó profundo quebrantamiento de corazón,
ni dolor en su alma por haber traicionado al Hijo Inmaculado de Dios y negado al Santo de Israel. Cuando el faraón de Egipto sufría bajo los juicios de Dios, reconocía su pecado a fin de escapar al castigo, pero volvía a desafiar al cielo, tan pronto como cesaban las plagas. Todos los mencionados lamentaban los resultados del pecado, pero no experimentaban pesar por el pecado mismo. Pero cuando el corazón cede a la influencia del Espíritu de Dios, la conciencia se vivifica y el pecador discierne algo de la profundidad y santidad de la sagrada ley de Dios, fundamento de su gobierno en los cielos y en la tierra, la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, ilumina las cámaras secretas del alma y quedan reveladas las cosas ocultas. La convicción se posesiona de la mente y del corazón. El pecador reconoce entonces la justicia de Jehová y siente terror de aparecer en su iniquidad e impureza delante del que escudriña los corazones. Ve el amor de Dios, la belleza de la santidad y el gozo de la pureza. Ansía ser purificado y restituido a la comunión del cielo. La oración de David después de su caída ilustra la naturaleza del verdadero dolor por el pecado. Su arrepentimiento fue sincero y profundo. No se esforzó él por atenuar su culpa y su oración no fue inspirada por el deseo de escapar al juicio que le amenazaba. David veía la enormidad de su transgresión y la contaminación de su alma. Aborrecía su pecado. No solo pidió perdón, sino también que su corazón fuese purificado. Anhelaba el gozo de la santidad y ser restituido a la armonía y comunión con Dios. Este era el lenguaje de su alma. Muy bien. Vamos a analizar esta porción. La primera pregunta es, ¿cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo se hará justo el pecador? Solo por intermedio de Cristo podemos ser puestos en armonía con Dios y con la santidad. Pero, ¿cómo debemos ir a Cristo? Es la pregunta. La respuesta que nos brinda comienza diciéndonos: muchos formulan la misma pregunta que hicieron las multitudes el día del Pentecostés, cuando convencidas de su pecado, exclamaron: ¿qué haremos? La primera palabra de contestación de Pedro fue: arrepentíos. Poco después, en otra ocasión, dijo: arrepentíos pues y volveos a Dios, para que sean borrados vuestros pecados. Hechos 2:38 y 3:19. El arrepentimiento comprende tristeza por el pecado y abandono del mismo. No renunciamos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. Mientras no lo repudiemos de corazón, no habrá cambio real en nuestra vida. Hay muchos que no entienden la naturaleza verdadera del arrepentimiento. Muchas personas se entristecen por haber pecado y aún se reforman exteriormente, porque temen que su mala vida les acarree sufrimientos. ¿Saben ustedes? Pero esto no es arrepentimiento en el sentido bíblico. Lamentan el dolor más bien que el pecado. Lamentan el sufrimiento, lamentan las consecuencias, pero no lamentan el haber pecado. Tal fue el pensar de Esaú cuando vio que había perdido su primogenitura para siempre.
Judas Iscariote, después de traicionar a su Señor, exclamó: he pecado entregando la sangre inocente. Esta confesión fue arrancada a su alma culpable por un tremendo sentimiento de condenación y una pavorosa expectación de juicio. Las consecuencias que habría de cosechar le llenaban de terror, pero no experimentó profundo quebrantamiento de corazón ni dolor en su alma por haber traicionado al Hijo Inmaculado de Dios y negado al Santo de Israel. ¿Qué hablar del faraón? Cuando el faraón de Egipto sufría bajo los juicios de Dios, reconocía su pecado a fin de escapar al castigo, pero volvía a desafiar al cielo tan pronto como cesaban las plagas. Todos los mencionados lamentaban los resultados del pecado, pero no experimentaban pesar por el pecado mismo. Pero cuando el corazón cede a la influencia del Espíritu de Dios, la conciencia se vivifica y el pecador discierne algo de la profundidad y la santidad de la sagrada ley de Dios, fundamento de su gobierno en los cielos y en la tierra. ¿Qué necesita el pecador para experimentar o recibir un verdadero arrepentimiento? En el libro del doctor Morris Benden, su amigo el Espíritu Santo, tenemos la respuesta. La naturaleza del arrepentimiento, el Espíritu Santo y la persuasión. Hace algunos años, la Cruzada Universitaria por Cristo se puso como meta alcanzar a cada hogar norteamericano con el Evangelio para 1980, 4 años antes de mi matrimonio, y el año en que este servidor se hizo adventista del séptimo día. Planearon lograr su objetivo mediante la difusión de un folleto que presentara las 4 leyes espirituales en forma abreviada. Se recomendaba ir por las calles tocando puertas y tratar de que las personas que abriesen la puerta estudiaran brevemente las 4 leyes espirituales y terminar con una oración invitando a Cristo que entrara en sus vidas. Nuestra iglesia también adoptó ese plan y animó a los miembros en todo el mundo a esforzarse para alcanzar a cada familia con el Evangelio para 1980. En aquel entonces mi familia vivía cerca del Colegio de la Unión del Pacífico, en un pueblecito de las montañas del norte de California. Era un gueto adventista, si es que alguna vez he visto uno. La feligresía de la iglesia adventista estaba compuesta de 2.500 miembros, en tanto que las familias no adventistas en todo el pueblo apenas llegaban a 40. El panorama era muy alentador para nosotros, pues nos sentíamos capaces de alcanzar aquel blanco en esta parte del mundo. Pero durante ese tiempo tuve el privilegio de visitar la iglesia adventista de Mumbai, India. Un sábado de tarde me reuní con el puñado de creyentes de Mumbai, ciudad que cuenta con una población de 8 millones de personas. La iglesia de ese lugar no se hallaba tan optimista. Casi todo lo que podían hacer en respuesta al llamado de la Asociación General era
retorcerse las manos. Hacían frente a una tarea imposible. Pero supongo que hubiéramos logrado alcanzar el blanco fijado para el año 1980. Pero supongamos que hubiéramos logrado alcanzar el blanco fijado para el año 1980. Supongamos asimismo que hubiéramos tenido éxito en introducir un folleto o una Biblia en cada hogar en todo el mundo. O todavía más, imaginemos que logramos visitar personalmente a cada familia durante unos minutos y presentarle las 4 leyes espirituales o su equivalente y orar con ellos. ¿Significa todo eso que la obra habría terminado? Si consigo que una persona ore conmigo en la puerta de su casa y repita las palabras que yo le voy diciendo, ¿quiere decir que dicha persona ya ha sido alcanzada por Cristo? Y aún si hubiéramos logrado presentar a Cristo en esa medida, ¿qué sería entonces continuar hasta presentar el mensaje de los 3 ángeles? Solo hay una forma en que el mundo entero puede ser alcanzado. No con información, sino con la convicción que hará evidente la necesidad de información. Que hará evidente la necesidad de información. Esto es posible únicamente por medio del Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo quien un día vio a Felipe a pleno desierto, envió a Felipe a pleno desierto para asistir a una cita divina con un hombre que en ese momento estaba preparado para recibir el mensaje de Jesucristo. Vea Hechos 8. Fue el Espíritu Santo quien dio la dirección de Saulo a Ananías, quien por cierto no quería ir a cumplir la misión que le estaba poniendo. Hasta que el Espíritu Santo convenció a Ananías. Entonces Ananías fue conducido a donde estaba Saulo, esperando, preparado ya por el Espíritu Santo. Después de la experiencia de aquel en el camino a Damasco, véase Hechos capítulo 9. El Espíritu Santo fue quien prohibió que se predicara el evangelio en Asia. Seguramente porque vio que todavía no había llegado el tiempo para que las buenas nuevas fueran recibidas en aquel lugar. Revise Hechos capítulo 16. Por otra parte, podemos hablar acerca del Espíritu Santo y de cómo lleva a cabo su obra de convencer al mundo de pecado y sentarnos a esperar que cumpla su cometido. Si elegimos este curso de acción, perderemos el elevado privilegio de ser colaboradores de Dios y de compartir con Él el gozo de salvar almas. El plan de Dios es que el Espíritu Santo trabaje a través de seres humanos para alcanzar a seres humanos. En Juan 16:7, Jesús dijo a sus discípulos que le enviaría el Consolador. Fíjese bien en sus palabras. Mas si me fuere, os lo enviaré. El énfasis es nuestro. Pero es necesario recordarle, lo enviaré. Jesús dijo, mas si me fuere. Era necesario que Jesús se fuera para que Él pudiera entonces enviar al que ahora está trabajando en el corazón de sus discípulos. Dios envió al Espíritu Santo a los discípulos y tú y yo somos esos discípulos. Y después ellos fueron enviados a trabajar en favor de aquellos que necesitaban oír las buenas nuevas de Jesús, salvación. Por causa de la acción de estos discípulos, por causa de que el Espíritu Santo trabajó en ellos, tú y yo hoy tenemos esperanza. Veamos Juan 17, 7 al 11. Jesús estaba hablando
cuando de pronto hizo esta interesante declaración: pero yo os digo la verdad. Nosotros sabemos que Jesús tenía el hábito de decir siempre la verdad. ¿No es así? Entonces resulta evidente que al expresarse así trataba de enfatizar particularmente lo que diría a continuación. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre. Y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. De modo que el Espíritu Santo es enviado para convencer al mundo de su condición pecaminosa. Nuestra mayor necesidad en el proceso de aceptar la salvación es darnos cuenta de nuestra necesidad. Nuestra mayor necesidad es ver qué nos falta. De otra manera, no nos sentiríamos motivados a acercarnos a Jesús y aceptar la salvación que nos ofrece. ¿Cuántas veces hemos tratado de convencer a alguien de su profunda necesidad espiritual y lo único que hemos logrado es chasquearnos? Para cerrar, si el Espíritu Santo no está presente para producir convicción, la obra del predicador, la obra del maestro o la obra de los padres será inútil. Nosotros no podemos convencer a nadie de su necesidad. Es el Espíritu Santo el que hace esta obra especial en el corazón humano. Esa es la obra del Espíritu. Toda vez que conoce el tiempo apropiado para cada individuo. En vista de este hecho, la parte que nos toca es doble. Primero, pedir al Espíritu Santo que convenza a las personas en quienes estamos interesados. Hay que orar por las personas a las que le estamos predicando. Hay que orar por ustedes, 80 jóvenes conectados en Like. Hay que orar por ustedes, los que están en Instagram. Hay que orar por ustedes, casi 5,000 seguidores en una de las plataformas de Facebook y 3,000 en las otras. Hay que orar por ustedes, más de 10,000 seguidores y más de 1,000,000 de comentarios y de me gusta que hemos recibido en sumatoria. Es mi responsabilidad orar por ustedes, pedir que el Espíritu Santo les convenza de lo que están oyendo a través de este programa y de cada uno de los que aquí participamos. En segundo lugar, pedirle que nos guíe para encontrar a aquellos a quienes ya está convenciendo. Así como ocurrió con Felipe, así como ocurrió con Ananías, así ocurrirá contigo y conmigo si nos conectamos a Él todos los días. Y queridos hermanos, en verdad, estoy muy agradecido con ustedes por habernos permitido llegar a sus hogares hoy con el tema central, el camino a Cristo. Los primeros 3 minutos apenas, o mejor dicho, la primera página, apenas la primera página del tercer capítulo. Continuamos el próximo lunes, cuando
vamos a ver la experiencia de David y su arrepentimiento. Te espero el próximo lunes. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias por la experiencia de cómo trabaja el Espíritu Santo en nuestras vidas. Cómo trabajó en la vida de aquellos, cómo le impidieron trabajar en la vida de algunos y los resultados que recibieron por no permitir que el Espíritu Santo trabajara en su vida. No quisieron. Esaú, Judas, el faraón. ¿Y qué decir de ti y de mí? ¿Seguiremos el ejemplo de estos? ¿O como Ananías y como Felipe responderemos a la voz del Espíritu Santo? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.